estar estudiando una serie de lecturas donde vamos a continuar aprendiendo. Quizás para algunos va a ser un repaso, un recordatorio. Para otros va a ser un nuevo aprender. Pero en esta noche vamos a estar tratando, con la ayuda del Señor, el tema de cuál es nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Preguntas: ¿somos parte de Israel o no somos parte de Israel? ¿Qué somos? ¿Somos cristianos? ¿Somos judíos? ¿Somos gentiles? Vamos a estar teniendo varios días el estudio de si somos nosotros parte de Israel o cómo nosotros debemos ser llamados, cómo nos llaman las escrituras a nosotros. Así es de que yo pienso de que se irá a tomar unos 2 o 3 viernes con la ayuda del Eterno para poder indagar un poquito más, obviamente no todo, pero indagar un poquito más de estos cambios que han ocurrido en esta congregación. He sentido como una urgencia, más que todo de parte de Dios, ya que estas predicaciones están en el YouTube. Entonces, con esta serie de enseñanzas, usted va a poder enviar estas predicaciones a nuestros hermanos cristianos, a nuestros hermanos que quizás ya empiezan a despertar en esta raíz mesiánica, y a base de la palabra vamos a poder contestar por qué hacemos lo que hacemos, por qué cambiamos nuestro servicio del domingo al sábado, por qué guardamos Shabbat. Así es de que yo sé que el Ruach, el Espíritu de Dios, nos va a estar guiando en esta serie de estudios que comenzamos el día de hoy. Si usted mira que alguien se está quedando dormidito, dígale: despierta tú que duermes. Dígale para que no se quede dormido y pueda aprender en esta noche. Entonces vamos a estar tratando el tema de cuál es nuestra identidad. Y para comenzar, pregúntele a la persona que tiene al lado: ¿eres israelita? ¿Eres judío? ¿Eres cristiano? ¿Eres gentil? A ver qué le dice la persona que está al lado. No me vaya a decir a mí, usted nada más pregúntele, a ver qué clase de respuestas usted va a tener. ¿Son judíos, gentiles, cristianos? ¿Qué es lo que usted es? ¿Sabe de qué? Pensando en este tema, antes era bien fácil identificarme. Hablo personalmente. ¿Qué es usted? Yo decía: yo soy cristiana. Y es como que la mayoría de nosotros que estamos en esta transición decimos: bueno, no somos judíos, bueno, pero tampoco somos cristianos. ¿Qué somos? Vamos a ver a través de la escritura cuál es nuestra identidad, porque al final del día lo que importa es lo que nuestro Abba, lo que nuestro Padre dice que somos. Esos somos usted y yo. Así es de que vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos, al capítulo 11, y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy en día con los versículos que yo he traído. Y vamos a empezar leyendo desde el versículo 1. Romanos 11, y vamos a leer todo ese capítulo, y después vamos a ir contestando un par de preguntas ahí. Dice la palabra del Señor: digo pues, ¿ha desechado Adonai a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. ¿Quién está escribiendo en esta epístola, hermanos? Pablo, Rab Shaul, Pablo. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Siga, por favor, rapidito, gracias. No ha desechado Adonai a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Adonai contra Israel? Diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado
la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Y de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero a los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Adonai les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Adonai no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Adonai, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Adonai para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales, según injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección,
son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Adonai. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Adonai, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Adonai sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Adonai. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de aquí no debería decir Yeshua, sino del Mesías? ¿Quién entendió la mente del Mesías? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Quisiéramos tener de lo que tenemos aquí, que es The Complete Jewish Bible. No queremos ninguna otra escritura más que The Complete Jewish Bible. La otra que nos gusta mucho es el árbol de vida, The Tree of Life. Son dos escrituras mesiánicas para podérselas proyectar aquí, porque la Reina Valera, hermanos, es como que es un poquito difícil de entender. En algunos casos las traducciones no están correctas. Entonces voy a estar usando, porque la Complete Jewish Bible está en inglés, voy a estar usando un poquito la Nueva Traducción Viviente, y voy a estar usando también el Nuevo Testamento Judío, que es la versión de The Complete Jewish Bible, para que podamos entender un poquito más sobre esto que acabamos de leer. Así es que vamos a comenzar a desglosar un poquito esto que está sucediendo aquí. Está diciendo el Señor que el pueblo de Israel, hermanos, si antes entendíamos el precio que el pueblo judío, el pueblo israelita ha pagado, al estudiar en esta noche, al comenzar los estudios que vamos a tener, esta serie de estudios, que nos quede un poco más claro o bien claro el papel de dolor y de sufrimiento que tuvo que pasar y tiene que seguir pasando el pueblo de Israel. ¿Y por qué y para qué Israel tiene que pasar por todo esto que está aquí? Vamos a ver allí en el versículo 8 de ese capítulo que acabamos de leer. El 7, perdón, en el 7, vamos a comenzar en el 7. Ahí mismo, Romanos 11, versículo 7. Y yo voy a estar usando una traducción que usted no tiene. Dice así: así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo, algunos pocos israelitas de nacimiento han encontrado el favor de Dios. No se distraigan, hermanos, dejen a los niños, a las niñas, usted ponga atención. Ellos tuvieron, hermanos, que ser de alguna manera cegados a que Yeshua era el Mesías, para que usted y yo pudiéramos entrar en este plan de salvación. Dice, el corazón de los judíos, de los israelitas, fue endurecido.
proclama una palabra en contra de un israelita, y que de ahora en adelante nunca de los que están alcanzando a escuchar esto puedan decir una palabra en contra de un judío, de un israelita. Y dicen, pero ellos rechazaron a Yeshua. Entendamos la palabra. Dios les cerró el entendimiento a propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito? Que usted y yo conociéramos a Yeshua. No solo Yeshua dio su vida en sacrificio, su sangre es la única que nos limpia de pecado, pero Israel ha sufrido, hermanos. Estamos en el año 5776. Estamos a punto de comenzar el año 5777. Y la gran mayoría de judíos no creen que ya vino el Mesías, que ya vino Yeshua. Y los cristianos que no conocen la palabra bien, juzgan al judío. Hace poco estuve con una persona que me dolió tanto porque en la mesa donde estábamos comiendo, yo le hablé, él me dijo que por qué mi esposo usaba el kipá. Y yo le dije, si bien es cierto que no es bíblico y no es mandamiento, es algo que el pueblo judío ha usado por tradición por muchos años, y lo que simboliza es algo hermoso. Y él con gran desprecio me dijo, yo no quiero ser como esos, porque les han enseñado que los judíos crucificaron a Jesús. Qué gran mentira. Yeshua murió porque él quiso morir, por amor a usted y por amor a mí. Y ese amor se expandió aún más, que cegó los ojos y el entendimiento de los israelitas para que usted y yo pudiéramos tener esta revelación. Dice el versículo 8 en la palabra que yo tengo aquí, la Nueva Traducción Viviente. Como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Oiga bien, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean, y les ha tapado los oídos para que no oigan. No es que ellos lo quieran hacer, es que dice una escritura que hasta que todos los gentiles no hayamos venido a recibir a Yeshua, pero de la manera bíblica, hermanos. No es celebrando los servicios los domingos, no es celebrando Navidad. Tenemos que venir a lo que la iglesia era. La iglesia primitiva no se parecía en nada a lo que ahora la iglesia refleja. Nosotros, por la misericordia de Él, nos empezamos a parecer un poquito a lo que la iglesia primitiva se parecía. Aquí claramente dice que Dios mismo les cerró los ojos, los llenó de sueño, les tapó los oídos para que no supieran que Yeshua es el Mesías. Luego después, más adelante, en este capítulo, dice en el versículo 11: ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? ¿Quién es el pueblo de Dios, hermanos? Israel. Israel es el pueblo de Dios. Dice, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Y hay un dicho en hebreo, y bueno, en inglés se dice heaven forbid, y en español es que el cielo lo prohíba. Que el cielo lo prohíba. En nuestras escrituras dice ahí, en ninguna manera. Eso está mal traducido, porque en hebreo no dice en ninguna manera, dice que el cielo lo prohíba. Heaven forbid, que el cielo lo prohíba. Dice, el pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Dios, de una manera amorosa, aunque usted y yo no lo entendamos, hizo que Israel
no recibiera a Yeshua como su Mesías, porque ahí dice, para que los gentiles alcancen salvación. Dice, sin embargo, él quería que su propio pueblo sintiera celos. Vamos a entender eso. Usted y yo recibimos la salvación, recibimos este regalo de parte de Yeshua para provocar a los judíos a celos. Pero ¿cómo vamos a provocar a los judíos a celos si no hacemos las cosas como ellos la hacen? ¿Me están entendiendo? Si un judío entra a este lugar y ve a los varones con el kipá y con el talit, va a decir, ¿y estos qué están haciendo? ¿Y por qué tienen estos una arca? ¿Y por qué tienen los rollos? ¿Y por qué tienen todos estos elementos que nos pertenecen a nosotros? Y si nos escuchan alabar palabras en hebreo, entonces es como usted y yo los vamos a provocar a celos. Pero en la iglesia tradicional, y mira hermanos, nunca vayan a pensar, porque muchas veces en la comunicación hay malos entendimientos. Yo respeto y amo a mis hermanos cristianos, los amo, los respeto, les debo tantas cosas que yo aprendí con ellos. Jamás de mi boca va a salir, si no dicen Yeshua se van al infierno, nunca, jamás. Que el cielo prohíba que yo pueda condenar a un cristiano con semejantes palabras. Yo no soy Dios. Él es el único juez que hay para todo. Pero la realidad es de que si un judío entra a una congregación cristiana, ¿usted cree que el judío va a ser provocado a celos en una estructura cristiana? Piensen un poquito cómo son los servicios en las iglesias cristianas. ¿Usted cree que un judío va a ser provocado a celos? Absolutamente no. Cuando yo voy al supermercado Smith's, que está en la Lake Mead y la Rampart, allí hay un supermercado, adentro de ese supermercado Smith's hay para comprar cosas kosher. Usted tiene que ver la cara de algunos judíos que están ahí cuando yo voy y les hago preguntas de comida kosher. Yo veo en las caras de ellos que se imaginan que a lo mejor yo soy la trabajadora de alguna familia judía. Pero muchas veces yo les digo shalom, me ven con la estrella de David o me ven que ando con mi cadenita de la menorá y se me quedan viendo como, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tú aquí comprando? ¿Por qué no te vas al marketón a comprar? Y ven que les hago preguntas que son válidas. Por ejemplo, cuando fue Pesaj y estaba yo comprando comida para Pesaj, ellos estaban, hermanos, con los ojos en triángulos. Me miraban como la cosa más rara del mundo. Y de hecho, había una familia mexicana hace poco. Y cuando yo los saludé, gracias, porque ellos me miraban y yo los miraba, gracias Lidia. Y entonces le dije, ¿ustedes son judíos? Me dijo, sí, pero tú no, ¿verdad? Y le dije yo, no soy judía. Y empezamos a platicar y aquel hombre estaba admirado de que yo estaba queriendo comprar cosas kosher. Y más admirado se puso cuando le di una tarjetita de esta congregación y le dije, nosotros somos una comunidad mesiánica. Me dijo, ¿aquí en Las Vegas, hispanos? Le dije, sí, aquí en Las Vegas, hispanos. O sea, yo no sabía, yo pensé que aquí solo habían 2 o 3 sinagogas mesiánicas, pero todos los demás somos ortodoxos. Él era latino, ortodoxo, judío. Solo el Eterno sabe lo que esa tarjetita ha provocado en el corazón de ese hombre. Entonces, volviendo a lo que aquí dice de que el entendimiento de ellos fue cerrado por amor a usted y a mí, pero nuestro trabajo es provocarlos a celos, y la única manera de provocarlos a celos es guardando Shabbat, obedeciendo a nosotros, haciendo las fiestas que el Eterno nos ha dejado. Mientras no lleguemos a ese entendimiento,
No podemos hacer lo que el Eterno nos ha dado como tarea. ¿Cuántos aquí entienden que su tarea es provocarlos a celos, hermanos? Gloria a Dios por los dos que entienden que su tarea es provocar a celos al pueblo judío. Dice en el versículo 12, en lo que yo tengo aquí: ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de la salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. ¿Cuántos saben que ahora día con día, así, más judíos están recibiendo a Yeshua como el Mesías? Se está cumpliendo, dice, si hay gozo cuando un gentil viene a Yeshua, ahora imagínese cuando un judío venga al conocimiento de Yeshua, hermanos. Eso es algo grande. Dice Pablo aquí en el versículo 13, menciono todo lo anterior, especialmente para ustedes los gentiles, porque Dios me designó apóstol a los gentiles. Por eso pongo énfasis en todo esto, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel, miren lo que escribe Pablo, versículo 14, quiero hacer que los hijos de Israel sientan celo de lo que tienen ustedes los gentiles, y entonces yo pueda salvar a alguno de ellos. Eso es lo que dice Pablo. Como Dios a mí me mandó como apóstol de ustedes los gentiles, es mi deseo de que ustedes, junto conmigo, podamos provocar a celos a algunos de los israelitas que están aquí, para que ellos también vengan a conocer a Yeshua. Dice el versículo 15, pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Qué precioso. Y dice, dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también eran santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Y luego va y dice el versículo 17, algunas ramas, hablando del pueblo de Israel, fueron arrancadas, y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Fíjese bien lo que dice ese versículo 17. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla, el 17. Algunas de las ramas, ¿cuáles son las ramas? Israelitas, judíos. Dice, fueron desgajadas. ¿Qué es desgajadas? Fueron quitadas del árbol, del tronco. Dice, y tú, o sea, todos nosotros, siendo olivo silvestre, ha sido injertado, ahí dice, en lugar de ellas. Déjeme, voy a abrir aquí The Complete Jewish Bible para leer, los que entienden un poquito de inglés, leer lo que dice aquí, Romanos 11, 17. Dice, but if some of the branches were broken off, and you, a wild olive, were grafted in among them, and have become equal sharers in the rich root of the olive tree. Fíjense que aquí hay una diferencia, porque aquí le agregaron que fuimos injertados en lugar de las ramas israelitas. No es lo que dice la versión original, porque por este tipo de malas traducciones es que está la teoría de reemplazo, donde hablan de que los cristianos son la Israel espiritual, y yo hago un challenge, un desafío, que alguien me dé el versículo donde se hable que el cristiano ahora es la Israel espiritual.
no existe. Es algo que se ha predicado desde los púlpitos por cientos de años, pero es algo que no existe. No es que nosotros fuimos injertados, que Israel fue quitado y ahora solo nosotros, porque no es lo que dice en la versión en hebreo. Dice que sí, algunos fueron quebrados y nosotros fuimos injertados, pero no dice en lugar de ellos. Simplemente dice fueron injertados y ahora ustedes tienen todo igual en la bendición, pero en la responsabilidad también. Y la iglesia, la teoría de reemplazo nos habla de que somos portadores de todas las bendiciones de Israel, pero no hay que cumplir ninguno de los mandamientos, cosa que es total y completamente incorrectas. Luego dice aquí en el versículo 18, así que no se jacten de haber sido injertados. No te jactes de haber sido injertados en ese olivo. Y luego dice aquí, me gusta porque dice, ustedes son solo una rama y no la raíz. Ustedes y yo, hermanos, solo somos ramitas en ese olivo. Ustedes y yo no somos la raíz. En todo caso, la raíz es Yeshua. Yeshua es la raíz de ese árbol de olivo, pero el árbol de olivo en sí es Israel. Ahora yo le hago una pregunta a usted. Si nosotros fuimos injertados, porque la palabra lo dice, si fuimos injertados, entonces ¿qué pasamos a hacer usted y yo? ¿En dónde fuimos injertados? ¿En qué dice ahí? No me le quite ni le ponga. ¿En qué fuimos injertados? ¿En un palo, en un rosal, en claveles? ¿En qué fuimos injertados? En el palo de olivo. ¿Quién es el palo de olivo? Israel. Ok. Y si fuimos injertados en el palo de olivo, que es Israel, ¿qué somos usted y yo? Según la escritura. ¿Injertos de qué? ¿De claveles? De Israel. Nosotros somos injertos en Israel. Y ve cuántas veces la gente dice, yo no quiero ir ahí porque son judíos. Qué equivocados hemos estado, hermanos. Hemos sido injertados en Israel, entonces nosotros pasamos a ser, y ahora sí entiendo más lo que el hermano Sabdiel hace unas semanas atrás me dijo. Al leer esto ha despertado algo en mí, porque en hebreo está la frase que somos Bene Israel. Con estos versículos que estamos leyendo, hermanos, esto tiene un sentido de como que mi mente se abrió, porque nosotros somos hijos de Israel adoptivos. Amén. Así como usted y yo nos llenábamos no de orgullo, pero de alegría, de antes decir, yo soy cristiano, conozco a Jesús. Hermanos, ahora que tenemos la verdad de la verdad de la verdad, con alegría, con gozo, somos hijos adoptivos de Israel. ¿Cuántos de los que están aquí ya son ciudadanos americanos, pero que nacieron en otro lado? Un par, yo también. ¿Qué se siente ser ciudadanos americanos, hermanos? ¿Verdad que se siente bonito? Pobrecitos nuestros hermanos que no tienen papeles, se preocupan que andan manejando sin licencia, que no pueden abrir cuenta de banco, que si su licencia es diferente a la de nosotros. O sea, ellos tienen que pasar muchas cosas que usted y yo ya quizás ni pensamos en eso, porque somos ciudadanos americanos. No nos preocupamos, agarramos el carro, aseguranza, ya como que ni valoramos el número de social que se nos ha dado. Hermanos, es una bendición ser ciudadanos junto con el pueblo de Israel. Amén, amén. Es una bendición inmensa. Y mire, lo importante es que cuando usted salga de aquí no diga, la pastora, la hermana o Jackie me dijo. No, yo no le estoy diciendo nada. La palabra, su Biblia, su escritura es lo que dice, que usted fue injertado en el olivo de Israel. Y si nosotros que venimos de otros países, aquí nos dan los papeles, pasamos a ser ¿qué? ¿Ciudadanos qué?
ahora usted también es ciudadano de Israel. Somos ciudadanos del pueblo de Israel, hermanos. Dice aquí en el versículo, ¿cuál fue el que leímos donde dice que no te jactes? Era el 18, ¿verdad? Versículo 19 dice, tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Versículo 20 dice, es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Yeshua, en el Mesías. Y tú estás allí porque sí crees en Yeshua. Así que no te consideres tan importante. Más bien teme lo que te podría suceder. Es una responsabilidad ser Benei Israel, hermanos. Es una responsabilidad muy grande que nosotros tenemos. Dice, pues si Dios no perdonó a las ramas originales, versículo 21, tampoco te perdonará a ti. No nos jactemos, hermanos. Cuidado con hablar del pueblo judío. Cuidado con hablar del pueblo que es the apple of his eye, la niña de sus ojos. Cuidado con usted abrir su boca y decir algo en contra del pueblo de Adonai. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Dice ahí el versículo 22. Versículo 24. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Fíjense lo que éramos usted y yo. Éramos simplemente una rama. Yo le hago una pregunta, hermanos. Si tenemos un árbol y cortamos una rama y no le injertamos en ningún lado esa rama, ¿qué le pasa a esa rama? Se muere. Se muere. Usted y yo estamos con vida, aunque éramos una rama silvestre, porque fuimos injertados en ese olivo. Creo que la Reina Valera habla de creo que es Siva. ¿Será que se llama Siva? ¿El líquido que va por los árboles? No, porque no. Savia, gracias. Savia. Tuve que buscar qué era savia, y savia es un líquido que va por dentro de los árboles que da la vida a las plantas. Y dice, en la Reina Valera dice que es esa savia lo que nos mantiene con vida. La savia también es una forma de Yeshua. Dice, por lo tanto Dios, si Dios estuvo dispuesto a ir contra la naturaleza para injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenece. Si Él tuvo compasión de injertarte a ti y a mí en ese olivo, ¿cuánto más a los que son judíos israelitas de sangre, cuando vengan al conocimiento de Yeshua, van a ser injertados en Él? ¿Están entendiendo, hermanos? Y dice, me encanta cómo está el 25, porque miren, Pablo, un apasionado, dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan. Eso dice Pablo, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que acepten al Mesías. ¿Qué dice la Reina Valera? Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Si la traducción está tan mal, dice que ha acontecido a Israel. Ponga por favor lo que sigue en ese versículo, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? ¿Alguien se da una idea de lo que ese versículo está diciendo? Mire, la gran mayoría de congregaciones de cristianos va a tener que parecerse a lo que era una sinagoga judía, hermanos. Hasta que no entre la plenitud del Mesías, de Yeshua, ellos van a seguir ciegos a que Él es el Salvador. ¿Cuánto usted y yo estamos orando para que los ojos de los de allá afuera sean abiertos?
¿Cuándo fue la última vez que gemimos para que esta palabra se cumpla, hermanos? Es una tarea, una responsabilidad. Dice, esto va a durar hasta que se complete el número de gentiles que aceptaría al Mesías. Y entonces dice el versículo 26, para los que se preguntan esta pregunta, el versículo 26, todo Israel será salvo. Y no solo habla de Israel, de los nacidos allá, pero nosotros también, los que somos injertados en el olivo. Pero aquí específicamente habla del israelita, del judío. Todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador. Mire de dónde va a venir el libertador. De Sión. ¿Dónde es Sión? En Israel. Que apartará de Jacob la impiedad. Muchos del pueblo de Israel, 28. Versículo 28. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. O sea, no reciben a Yeshua. Y eso los beneficia a todos ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama. Aunque ellos no reciban a Yeshua, Israel es el pueblo que Dios ama. Porque Él los eligió desde antaño y se lo prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos son el pueblo. Ellos son el pueblo al que Dios ama, los escogidos desde siempre, a los que se les dio la promesa. Y mire qué mal usado era el versículo 29. Yo lo prediqué un montón de veces para mí, por cómo yo lo entendía. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Decía, ay, soy pastora para siempre. ¿Qué, hermanos? ¡Qué mal estábamos! Está hablando de que Israel sigue siendo y será siempre el pueblo escogido, el que Dios ama, al que le dio pactos perpetuos, permanentes, le dio la Torá, a ellos les dio todo. De eso habla cuando dice que son irrevocables los dones y el llamamiento. No es para los que somos pastores o con los que se llaman profetas. No tiene nada que ver, hermanos. Nadita que ver con eso. Está hablando de Israel, del verdadero Israel, del Israel de Abraham que se formó después de Abraham, Isaac y Jacob. De ellos está hablando. A ellos se les está diciendo este versículo, no como nos lo habían enseñado antes. Versículo 30. Versículo 30 dice, ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios. Pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. ¡Wow! ¿Qué, hermano? Por eso en este capítulo termina, dice, qué sabiduría de Dios, qué mente puede entender lo que Dios hace. Póngame otra vez ese versículo del principio, por favor. Del principio, ese versículo que está ahí, por favor, rapidito, que es el versículo 30. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Adonai. ¿Quiénes son ustedes? Los gentiles. Pero ahora han alcanzado misericordia. Siga, por favor. Por la desobediencia de ellos. Y me gusta cómo lo dice aquí, porque dice, ustedes los gentiles antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, o sea, se rebeló contra Dios, Dios tuvo misericordia de los gentiles y no de ellos. Versículo 31 dice, ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, misericordia para Israel, misericordia para el pueblo gentil. Y ahí es donde terminan esos últimos versículos. Dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos,
Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Hermanos, ¿quién puede decirle a Dios, mira, Adonai, ven, siéntate, te voy a dar un consejo de cómo puedes hacer esto? ¿Quién? Nadie. Hay un montón de cosas que usted y yo no podamos entender de la Escritura, pero Dios sabe lo que Él hace. Dios es Dios, siempre ha sido y siempre será. ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Mire qué profundo lo que Pablo escribe. Parece que fuera así rapidito, pero dice, ¿y quién le ha entregado tanto a Dios como para que Dios diga, bueno, como tú me diste esto, yo te doy la salvación? ¿Quién, hermanos? Nadie. Dice el versículo 36, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Vamos a ir rapidito a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a comenzar en el versículo 11, rapidito. Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Yeshua, alejados, mira bien, estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Déjenme un ratito y sin Adonai. Quiero que todos pongan atención a lo que estamos leyendo. En aquel tiempo estaban sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿A quién está hablando? A los gentiles. A los gentiles, porque dice estaban alejados, no solo de Yeshua, del Mesías, sino que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Eso somos usted y yo. Pero mira lo que dice allí. Y ajenos a los pactos y a la promesa. Los pactos que Dios hizo, si usted se da cuenta en la palabra, no dice hice pacto con los judíos. Adonai dice hice pacto con Israel. Y como usted y yo somos parte de Israel, esos pactos nos incumben a nosotros en todo. No solo la bendición, la responsabilidad de cumplir, hermanos. Cuando se dieron los 10 mandamientos, le dijo Adonai a Moshe, prepara el pueblo de Israel. Los mandamientos son para Israel, pero como usted y yo somos injertados en el olivo, dice, antes estaban alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Antes estaban ustedes alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora somos parte de la ciudadanía de Israel. Somos injertados en el antes estábamos lejos de la ciudadanía. Ahora ya no. Somos ciudadanos. Recibimos a Yeshua. ¿Cuántos aquí reciben a Yeshua como su Salvador? Ok, Benei Israel. Benei Israel son ustedes y yo. Somos Benei Israel. Con todo. Cuando somos ciudadanos americanos y nos van a dar los documentos, tenemos que ir a jurar que vamos a ser buenos ciudadanos. Y con todos los derechos. ¿Sí? Derechos, pero hablo de responsabilidad, porque siendo cristianos nos hablaron de todos los derechos, las bendiciones, esto, no, la responsabilidad. También. Tenemos responsabilidades, hermanos. Sí o no, tenemos que aprender inglés para hacernos ciudadanos americanos. Sí o no, tenemos que aprender la cultura. ¿Qué hace un mexicano, un hondureño, un argentino celebrando el 4 de julio? ¿Qué celebra usted el 4 de julio? Si usted es mexicano, tiene nopal, su catracho tiene una baleada, ¿qué hace celebrando el 4 de julio? ¿Ve por qué no nos critican? Si celebramos todo lo americano sin ser americanos, pero en cuanto queremos hacer algo hebreo, nos critican. Si somos ciudadanos israelitas, porque somos injertados por Yeshua, debemos de hacer todo. Antes estábamos alejados, ajenos a los pactos
y a la promesa. Estábamos sin esperanza y sin Adonai. Sigamos, por favor. Estábamos sin esperanza y sin Adonai. Pero ahora en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. En otro tiempo estabas lejos, ahora sois hechos cercanos, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, óigame bien, versículo 14, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son esos dos pueblos? Los gentiles y los israelitas y los judíos. Israel y todas las demás naciones. Si usted lee la palabra, todo es siempre para el judío primeramente, para el israelita primeramente, primero Israel y todos los demás. Primero para Israel y luego todos los demás. Y aquí dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared que los separaba. Derribando la pared que los separaba. Versículo 15. Hermanos, ese versículo, cómo me dolió la cabeza hoy, ahí me quedé un montón, lo leí en todas partes y no lo entendía. Así es que se lo voy a leer aquí de la versión que yo tengo en español, porque esta aquí, una vez más, sirve para guiar incorrectamente a las personas. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, aboliendo en su carne las enemistades, y pues ahí se lee como que abolió la ley y los mandamientos, pero no es eso lo que dice en el hebreo. En el hebreo dice lo siguiente: destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá, con sus mandamientos establecidos en la forma de ordenanzas. Esto lo hizo con el fin de crear en unión consigo mismo, tomando de los dos grupos para crear una sola humanidad y de esta manera hacer shalom. Le voy a explicar, después de todo lo que leí, qué es lo que este versículo de ahí significa. La Torá dividía a Israel de todos los demás pueblos, porque los israelitas eran los únicos que estaban obedeciendo los mandamientos. Todo el resto del pueblo, todos los demás eran gentiles, adoradores de ídolos. Entonces, a través de Yeshua, lo que la Torá antes los dividía, fíjese bien, o sea, ¿qué quiere decir, hermano? Todo lo contrario de lo que hemos sabido. Lo que antes nos dividía, que era la Torá, ahora la Torá es lo que viene a unirnos a los israelitas, porque ahora no solo los israelitas obedecen los pactos y todo lo establecido en la Torá, sino que usted y yo también. ¿Entendieron eso? Lo que nos habían enseñado que era todo lo contrario, ahora resulta que en realidad sí es todo lo contrario de lo que nos enseñaron, valga la redundancia. Lo que antes nos dividía, que era la Torá, porque ¿qué eran los gentiles? Paganos, adoradores de ídolos, fornicando con ídolos, no cumplidores de Torá. Pero en Yeshua, eso que nos separaba, ahora nos vino a unir. No es que fue abolida la ley, hermanos, jamás, nunca, porque sus pactos son perpetuos. Vamos al siguiente versículo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros. ¿Quiénes ya no son extranjeros, hermanos? No, los gentiles, dice, ustedes ya no son extranjeros, fíjese bien, ni advenedizos, son conciudadanos, y no es de los santos, es de Israel. Son conciudadanos de Israel y miembros de la familia de Adonai. Fíjese, conciudadanos. Antes estaban lejos, pero ahora ya no. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles
de los profetas. Hermanos, ¿quiénes son los profetas? Isaías, Jeremías, Oseas, Daniel, todos ellos. ¿Y de qué hablaban? De la ley, de los pactos, de las promesas. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué los apóstoles? Hermanos, Pablo dice, yo judío de judíos. Todos los que escribieron en la palabra judíos. Siendo la principal piedra del ángulo, no es Pedro como la iglesia católica lo dice. Es Yeshua mismo, la piedra angular. Próximo versículo. Y en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo, santo en el Señor. Ese es el último versículo de ese capítulo. Vamos a ver un par de cosas que les quiero leer, hermanos, rapidito. Dice aquí, sin Yeshua, el pueblo gentil no tiene Dios, no tiene pactos, ni tiene promesas. Y se encuentra, de acuerdo al verso 12, sin la ciudadanía de Israel. Y esto es importante. Sin Yeshua, el pueblo gentil no tiene Dios, ni pactos. O sea, nada de que me va a bendecir. Si somos de Yeshua, somos de Israel. Porque todas las promesas son para Israel. A través de Yeshua somos injertados en el olivo. Y somos vitaminados por la misma savia, que es el líquido que nutre al árbol. No podemos ser injertados en el olivo y tener una savia diferente. No podemos. La misma savia que alimenta al olivo, alimenta a las ramas. Ahora usted y yo somos un solo pueblo a los ojos de Dios. Como resultado de ser sustentados por la misma raíz, somos participantes ahora de los pactos y las promesas dadas al olivo natural. Y de acuerdo con el versículo 19 que acabamos de leer, ya no somos más extranjeros, ya no somos más gentiles, sino somos conciudadanos del pueblo de Israel. Somos adoptados legalmente al pueblo de Israel. Dios escogió a Israel como su pueblo. La palabra de Dios es para siempre. Sus pactos son eternos. El pacto, no importa qué clase de pacto leamos, es solamente con Israel. Y esta pregunta, ¿en dónde en la escritura habla de pactos para los gentiles? Díganme si hay algún versículo que hable de un pacto para los gentiles. No hay ninguno. Todos los pactos hechos con Israel. Si los gentiles no somos Israel, entonces el nuevo pacto no es para nosotros de ninguna manera. El pacto es solamente para la casa de Israel y para la casa de Judá. Solamente. Si los gentiles no somos parte de Israel, vamos a ir a Mateo 15:24 rapidito. Mateo 15:24. Si los gentiles no somos parte de Israel, entonces ¿cómo explicamos este versículo? En Mateo 15:24. Lo voy a ir leyendo. Dice, y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién fue enviado Yeshua? A las ovejas perdidas de la casa. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Fue enviado Yeshua para usted, hermano, hermana? ¿Fue enviado para usted? Sí. Claro que sí. Fue enviado para nosotros. Entonces, ¿qué somos? Somos ya éramos perdidas, ahora ya fuimos encontradas, pero pertenecemos a la casa de Israel. Esto es muy importante, hermanos. Estos versículos son clave para que los podamos interpretar.
Mismo Yeshua dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Usted somos ovejas de la casa de Israel. Antes de Yeshua, perdidos. Después de Yeshua, encontrados. Pero siempre la casa de Israel. Porque si no entonces, hermanos, Lucas 1 del 31 al 32, rapidito. Lucas 1 del 31 al 32. Si los gentiles no somos parte de Israel, entonces Yeshua no será nuestro rey. Fíjese bien, si los gentiles no somos parte de Israel, entonces Yeshua no será nuestro rey. Si lo podemos poner en la pantalla, Lucas 1, versículos del 31 al 32. Lo voy a buscar en mi escritura. Estamos teniendo problemas con la pantalla. Lucas 1 del 31 al 32. Dice así la palabra. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Yeshua. 32. A ver, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. Y versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Reinará sobre qué? ¿La casa de quién? Jacob. ¿Y qué nombre se le dio a Jacob? Israel. Él es el rey de la casa de Jacob, de la casa de Israel. Y como usted y yo ya entendimos que somos parte de Israel, Él es nuestro rey para siempre. Pero si no somos nosotros la casa de Israel, entonces Yeshua no es su rey. ¿Está entendiendo? Él es rey para la casa de Jacob, por siempre. Y usted y yo pertenecemos a esa casa. Después dice, si nosotros los gentiles no habitamos dentro del campamento de Israel, entonces esa promesa no es para nosotros. Si los gentiles no somos parte de Israel, ¿por qué Yeshua mencionó como el primer y más importante mandamiento? Oye Israel, cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, Yeshua contestó, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, ¿a dónde dice oigan gentiles? ¿A dónde dice oigan gentiles? Entonces, ¿somos parte de Israel o no somos parte de Israel? ¿Ven cómo la escritura misma es la que habla para quitar toda venda de nuestros ojos? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Por qué entonces Yeshua no dijo, oye Israel y todos los gentiles redimidos? ¿Por qué no dijo Yeshua, oye Israel y también todos los gentiles? Si no somos parte de Israel y si somos el pueblo de Él, tenía que decir, oye Israel y oigan todos los gentiles. Pero solo dijo, oye Israel. Porque usted y yo somos parte de esa casa de Israel. Si los gentiles no somos Israel, ¿por qué no hay una instrucción aparte y diferente que nos dé identidad? ¿A dónde en la escritura usted encuentra instrucciones solo para los gentiles que no diga que sean parte de la casa de Israel? Mire lo que dice Apocalipsis 14:12. Le prometo que ya vamos a terminar. Mire lo que dice Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Los que guardan los mandamientos de Dios
y la fe en Yeshua. Entonces cuando le dicen a usted, no, vivimos bajo la gracia, no bajo la ley, no tengo que cumplir el Shabbat, usted le puede decir, ¿y por qué aquí Apocalipsis 14:12 dice que la paciencia de los santos es guardar los mandamientos? Y ese fue un mandato para la casa de Israel, para Israel, o sea, para usted y para mí. No vamos a ir ahí por cosa de tiempo, pero si los gentiles no somos parte de Israel, ¿cómo podríamos explicar Efesios 4:5? Yo se lo voy a leer, usted después lo busca. Efesios 4:5 dice, somos un cuerpo, un espíritu, fuimos llamados en una misma esperanza, en una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Pero entonces, si no somos Israel, debería de haber un versículo que dijera, vamos a hacer dos cuerpos, dos clases de fe, uno en la Torah y otro en la gracia. Dos señores, en vez de uno, dos señores. Uno que bendice con la Torah y otro que considera que el madero abolió la Torah. ¿Se dan cuenta? Efesios 4:5 no tendría sentido, hermanos. Tendría que decir dos señores, uno para los israelitas y otro para los gentiles. Uno para el que guarda Torah y otro para el que dice que cuando Yeshua murió en el madero, abolió la Torah. Y no es eso lo que dice ahí. Dice Gálatas 3:29 que somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. ¿No somos parte del mismo pueblo de Israel entonces? Claro que lo somos. Somos adoptados, extranjeros, y nuestras costumbres se deben asimilar a la manera de vivir de los israelitas, hermanos. Así como aquí en Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes allá en su país se celebraban Thanksgiving? ¿Y aquí por qué lo celebramos? Si en Honduras, en Latinoamérica no existe Thanksgiving, eso es de Estados Unidos. Nuestra manera de vivir debe de reflejar que somos parte de la casa de Israel. Tenemos que aprender a comprender la mente de los israelitas, su lengua, asimilar sus leyes y todo lo demás que conlleva ser parte de la casa de Israel. Vamos a ver por favor ahora sí las filminas que traje rapidito para terminar. Siga adelante por favor, porque se la leímos. ¿Cómo define Dios entonces mi identidad? De acuerdo a la palabra. No diga Jackie, la hermana Jackie, la pastora Jackie. No. A mí no me meten camisa de 11 varas. ¿Cómo define la escritura la identidad suya y mía? Basada en la misma palabra de Dios, podemos decir ahora todos, yo confieso ser rama silvestre injertada en el olivo de Israel. Somos israelitas por adopción. Pertenecemos a la casa de Israel. Somos mesiánicos porque pertenecemos al Mesías de Israel, que es Yeshua. Algunos no lo quisieron repetir. ¿Tienen miedo, hermanos? ¿Qué pasa? Que su boca no puede pronunciar que usted es parte de la casa de Israel. ¿Sabe qué pasa? Años de cristianismo que nos dijeron que no éramos. Y como que cuesta, pero vamos a hacerlo una vez más, empezando donde dice basada en la misma palabra. Dígalo, hermano. Usted mismo lo leyó en la palabra. No es algo que yo le estoy enseñando, es lo que la palabra dice. Basada en la misma palabra de Dios, yo confieso ser rama silvestre injertada en el olivo de Israel. Somos israelitas por adopción. Pertenecemos a la casa de Israel. Somos mesiánicos porque pertenecemos al Mesías de Israel, que es Yeshua. Amén. Bené Israel. Vamos a ver la próxima filmina, por favor. Usted y yo no somos gentiles. Éramos, mas ya no lo somos. Porque de acuerdo a la concordancia Strong y a todas las concordancias, gentil quiere decir pagano, sin Dios. Eso es gentil, pagano. Y ve que antes decíamos, somos gentiles. No, hombre, el cielo lo prohíba que yo sea una gentil. Era, mas ya no soy. Porque yo no soy pagana.
Gentiles paganos. ¿Cuántos gentiles hay aquí? Muy bien, están despiertos, están aprendiendo. No somos gentiles. Antes decíamos éramos cristianos, que tiene todo que ver con la Iglesia Católica. Gentiles, que tiene que ver con ser paganos. Usted y yo no somos ni una cosa ni la otra. Usted y yo somos Benei Israel. El mismo Pablo lo confirma cuando se refiere a ser gentiles en tiempo pasado. 1 Corintios 12:2 dice: cuando ustedes eran gentiles, escribe Pablo. Cuando ustedes eran gentiles. 1 Corintios 12:2. O sea, cuando dejamos de la idolatría a ídolos. Cuando dejamos la Navidad, hermanos. ¿Qué celebrábamos en Navidad? Orgías de Saturnalia. Cuando celebrábamos Easter, a la diosa Ishtar con huevos y todo lo demás de la fertilidad. Éramos paganos, éramos gentiles. Todas las celebraciones que la iglesia cristiana tienen, todas son paganas, gentiles. Mas usted y yo no somos gentiles, éramos cuando no teníamos este conocimiento. Vamos a ver la próxima filmina. Esa es la menorá. La menorá es luz, era la luz adentro del tabernáculo, hermanos. La menorá es Yeshua, Yeshua es la luz. Y a través de Yeshua, el olivo silvestre y el árbol del olivo fueron injertados a hacerse uno solo. Así es de que este es nada más, la primera lección era como para poner un fundamento. La próxima semana voy a estar desarrollando preguntas un poco difíciles. ¿Por qué se ponen el talí? ¿Por qué prenden las velas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Vamos a estar aprendiendo de dónde sale todo lo que nosotros hacemos ahora, para que podamos ir aprendiendo y defendiendo lo que estamos haciendo ahora, por lo que la palabra nos enseña. ¿Cuántos aprendieron aunque sea un poquitito hoy esta noche? Amén, amén. Vamos a ponernos de pie.